que el siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Por su horario es apto para mayores de 12 años. Para un mejor entendimiento, recomendamos que sea visto en compañía de padres o adultos responsables. Empezó en un barrio que bien podría estar en el sur o en el norte, en cualquier Bogotá de clase media en donde los garajes y las terrazas dejan salir notas de músicas por inventar. Un amigo me dijo que le iba a comprar una guitarra y me contó que estaba vendiendo un bajo sin siquiera haber cogido uno en toda la vida y lo compré. No sé, y afortunadamente no, porque yo creo que era muy difícil, sobre todo para los jóvenes, tener acceso a instrumentos o a estudios para poder tocar en un grupo de rock. Formamos una banda que se llamó La Brigada Criminal, que solamente tocó una vez en un colegio, en una izada de bandera tal vez, en un colegio nocturno, donde estudiaba la mamá del guitarrista. Después de ese concierto, pues el guitarrista se salió porque no le gustó a la mamá nada, lo de las letras ni nada de las pintas nuestras. Me gustaba la idea simplemente de hacer un grupo fuerte y expresarnos directamente y de una forma sencilla, pero Héctor era el que le decía a la gente, hey, cómprese esas botas militares, y empezaba a llegar gente con botas militares y les decía, hey, tienen que ir a hacer grafitis por todos lados de anarquía y de pestilencia, y la gente corría a hacerlo. Y Héctor siempre tenía mucha visión como hacía eso, ¿no? Y él, por ejemplo, él mismo le llegaban camisetas y nos vendía a todos, le vendía música a todo el mundo, y él como desde esa parte, él tenía muy buena visión para eso siempre, ¿no? No, su pinta era sus pelos parados, sus chompas de tachos, sus pantalones rotos y sus pintas, sus botas de punkero en esa época. Fue el año 86, cuando ensayando con Francisco, con un grupo que se llama Escape, nos encontramos ensayando en una sesión y propuso la idea, Francisco, de hacer música hardcore punk. Yo no tenía idea de qué era eso. Me pasaron un cassette con unos grupos españoles y brasileños y estudié la música, montamos los temas, conocí a Héctor. Dilson llegó de Medellín, de las comunas allá de Medellín, y finalmente en términos de 15 días empezamos a acoplar todo el asunto. Habían 8 canciones, todas de grupos españoles y brasileños, y de ahí fue la primera experiencia, el primer encuentro con la música hardcore punk. Somos como un movimiento similar a de los hippies, pero somos de este tiempo, estamos con la revolución de ese tiempo, con la rebeldía. Y también por esa época, en una emisora de radio, escuché a alguien de Medellín que había traído unos discos de punk y los estaba presentando en un programa, pues porque a pesar de que el punk ya era popular en Colombia, casi que no. Llamé al programa y el tipo que estaba haciendo eso se llamaba Dilson. Me puse una cita con él y ahí ya nos juntamos los 4 y formamos La Pestilencia. Burocracia y ambición, anarquía la solución, fango, 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 fango. Nuestros primeros conciertos eran como con 10, 15 personas y a medida que tocábamos iba creciendo el número, ¿no? Iban 30, 50, 100. Pero también empezaron a llegar a otras personas pues que tenían como otra noción del punk, o lo único que querían demostrar era quién era el que bailaba más fuerte, el que rompía más cosas, el que le pegaba a los otros. Y ya las cosas empezaron a salir un poco de control y siempre que tocábamos destruían todo y nos tocaba pagarlo a nosotros, o había problemas con la policía, había heridos y eso. Entonces siempre fue difícil. También tuvimos un concierto en la Universidad Nacional donde los seguidores del grupo empezaron a empujar y a pegarle a los estudiantes y estos se metieron detrás del grupo
y ahí fue que nos llovieron piedras y botellas y tuvimos que salir corriendo y dejar los equipos botados. Un poco cansado de todo eso fue que yo me retiré de la Pestilencia. En esos momentos no era una moda porque era como auténtico de nosotros y estábamos en contra de todo el mundo y así seguíamos, ¿no? O sea, no nos importaba, inclusive teníamos enemigos dentro del mismo movimiento, había gente que nos tenía bronca y iba a tirarse el concierto. Y uno decía, pero pues, entonces ¿cuál es la vaina? Y resulta que eso nos hacía dar más ganas a seguir inventándonos canciones y a seguir ensayando y a buscar más toques. O sea, siempre estuvimos como relegados, pero eso también lo hace a uno como consolidarse en la idea que uno tiene de hacer, ¿no? Pero en ese momento no era una moda. Inclusive el disco se hizo popular mucho después porque cuando sacamos el disco hubo un momento que no podíamos tocar en Bogotá como por 2 años porque había mucha violencia, ya una época de una violencia que estaba fuera de control. Cogieron por sus caminos, cada uno por su lado, y él pues peleó con mucha gente, no sé, o se disgustaron por el cambio de él, ¿no? Tal vez por eso, entonces ya los amigos que le quedan son muy poquitos. Sí, me han dicho que he traicionado varias cosas, ¿no? Pues como le digo, yo creo que, pues a mi manera de ver, los radicalismos a veces son peligrosos, pero yo pienso que hay que tomar de cada cosa que uno ve en la vida lo que a uno le sirve y lo que uno quiere. Y es que realmente habían unos que sí eran absurdos, también había otro tipo de cosas que decían que muerte en romance, entonces no podían tener novias tampoco, era una cosa sin sentido, eran muchos, y habían subgrupos dentro de los mismos grupos, y después como se desarrolló tanta cosa como de los skinheads, y los skinheads también se dividieron en 2 o en 3, entonces no iba con nada de eso, pues era ilógico ir un poco contra la sociedad y contra los papás para luego volverse mucho más cerrado que ellos. Nos reuníamos en las casetas de la calle 19 y ahí se reunía la gente que no le gustaba lo que se oía en la radio en esa época. Entonces allá, porque allá llegaban discos raros y música, otra clase de música, entonces nosotros sabemos que no nos gustaba la música que había por ahí, entonces como que eso nos unió, eso nos dio algo en común y empezamos a como a buscar un sonido nosotros, ¿no? Uno iba a la 19 y realmente se abría otro mundo, ¿no? Que era miles y miles de grupos o miles y miles de tendencias musicales que en la radio jamás ni las nombraban, ni muchos amigos de mi cuadra conocían. Al igual que muchas otras lecturas o libros que también me llamaban mucho la atención. Por aquí en el centro, una gente que se reunía por acá abajo en unas casetas donde grababan música y vendían discos usados. Ahí se empezó a convertir como en el sitio de encuentro para la gente que gustaba del rock en aquellos tiempos. Vino aquí la 19 Héctor, entonces ya como habíamos hablado de algo, ya estábamos haciendo negocios de música, él traía su música, porque él traía sus discos, sus 10, sus 15, 20 discos, y nos los vendía a nosotros, que él era el único que traía esa música, así más radical, ¿no? Y comenzamos a comprarle al hombre, y después entonces le comenté un día que yo quería conseguir un socio para el local que tuviera plata, que fuera capitalista, y él me dijo, pues yo, claro que capitalista no tenía nada, ¿no? Que nunca venimos, pues era pobre también como yo, pero de todas maneras surgió y